Alberto, una reflexión general primero, ¿verdad? Porque aquí uno puede tener miles de preguntas y siempre van a ser distintas en relación a la situación de distintos grupos sociales, de distintos tipos de vida, de distintos tipos de trabajo, etcétera. Pero una reflexión general a propósito del cuidado de la salud mental en tiempos de crisis como esta. Lo primero que me gustaría como contextualizar es que antes del estallido social, incluso antes de ahora la pandemia, las enfermedades mentales eran la primera causa de enfermedad en Chile. Y eso nos pone en una situación bien compleja porque pese a ser la principal causa de enfermedad del país, es uno de los sectores que recibe menos financiamiento y que tiene menos cobertura, ¿ya? Nosotros teníamos aproximadamente 3.800.000 personas en Chile sintomáticas y teníamos atención solo para 800.000. Eso significa que tenemos un porcentaje muy grande de la población que tiene enfermedades mentales y que no tiene cobertura habitualmente. Uh-huh. Eso obviamente empeoró con el tema del estallido social y vuelve a empeorar ahora con el tema de la pandemia. Entonces, efectivamente, como bien señalaban en la introducción, es muy importante que la gente pueda hacer ciertas cosas que le pueda ayudar a prevenir las enfermedades o resguardar su salud mental en lo concreto. Antes de preguntarte por qué cosas hacer, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas enfermedades o a qué síntomas uno tendría que estar relativamente atento? A ver, las enfermedades más frecuentes en Chile de la esfera de la salud mental son los trastornos ansiosos, ¿ya? Y eso como la gente lo refiere muy bien como estar nervioso o que está con angustia, que se le aprieta el pecho. Hay distintos tipos. Las crisis de pánico son la más fuerte de ella y pueden relacionarse a síntomas físicos tanto como síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas físicos, los trastornos ansiosos está, por ejemplo, el colon irritable, que es muy común en Chile, los dolores de cabeza tensionales, los lumbagos tensionales, también hay mucha gente que sufre palpitaciones, hay gente que le sudan las manos, y se asocia también a insomnio y muchos síntomas como de desgano. Entonces, son una serie de síntomas diversos que es importante estar atentos a ellos porque uno puede pensar o confundirlos con alguna otra cosa. Pero generalmente hacen referencia a que nosotros estamos muy estresados en nuestro día a día. Uh-huh. Ahora, frente a esos síntomas, como tú decías, aparte de la dificultad de diagnosticarse, hoy día tenemos una dificultad operativa que es que muy difícilmente alguien vaya a ir al médico, ¿verdad? O sea, aparte de la falta de cobertura que hay para los temas psiquiátricos, hoy día hay una dificultad física de poder desplazarse al médico y muchos de esos males o de esas enfermedades requieren algún tipo de tratamiento con fármacos. ¿Qué se hace además en ese contexto? Sí. No puedes, hay muchos psiquiatras y muchos psicólogos que están haciendo terapias por Skype o por Zoom o por otro tipo de aplicaciones, pero hay un montón de gente que no tiene acceso, ni siquiera tiene el nombre de un psicólogo o un psiquiatra en la agenda. Sí, pensemos en el fondo efectivamente en la gente que no va a lograr acceder a alguien. Yo trataría en el fondo de hacer algunas como cosas concretas. Lo primero, lo más básico, es que ojalá las personas traten de identificar cómo están, ¿ya? Pese a que suena muy obvio, la mayoría de las personas que llegan a consultar cuando ya la cuestión se desbordó. Y tenían muchos síntomas previos de que lo estaban pasando mal, que tenían problemas de insomnio, que estaban llorando espontáneamente, pero generalmente se minimiza. Entonces, lo primero es partir el día y ojalá familiarmente preguntándonos cómo estamos cada uno de nosotros. Lo segundo es tratar de ver cuáles son las cosas que hoy día nos están generando estrés. Probablemente hay muchas de ellas que no podemos hacer nada, como el caso de la cuarentena o temas laborales, pero hay sobre otras cosas que sí podemos hacer cosas. Y es importante en el fondo abordarla. El ejemplo yo creo que hoy día más concreto es lo que están viviendo muchas de las familias con el tema escolar, donde hoy día yo tengo muchísimos casos que me llegan todos los días de papás que están absolutamente desbordados por la cantidad de guías, evaluaciones o solicitudes que tienen los colegios. Ellos además están algunos con teletrabajo o están con dificultades laborales y no les da. Y esto está generando mucha tensión tanto en los niños como en ellos como familia. Entonces, la recomendación en ese sentido es reduzca el estrés, reduzca el tema escolar, no lo centre hoy día en el tema académico, trate en el fondo de priorizar el bienestar y el confort de su familia por sobre los temas de cumplir ciertas normas o ciertas tareas, y eso en el fondo puede ayudar a que los niños puedan vivir mejor la pandemia y al mismo tiempo que como familia la puedan vivir mejor. Estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Alberto, a ver,
para ponernos en un contexto bien real, hay familias, obviamente, que tienen la posibilidad de vivir una cuarentena en muchas mejores condiciones, con una buena casa, con Sí. un buen patio. O sea, se pueden dar ciertas garantías de que los días que estén ahí confinados van a ser bastante más adecuados. ¿Qué pasa en aquellas personas que, y no lo pongo solamente enfocado en las familias vulnerables, que obviamente uno puede saber que sus cuarentenas van a ser muy complejas, con casas en las cuales están, no sé, hacinados, eso, si es que en algún momento se implementa alguna cuarentena obligatoria en alguna otra comuna, por ejemplo, de la región metropolitana, donde haya una población vulnerable bastante más alta que lo que tenemos acá en el sector oriente, por ejemplo, pero ya uno puede pensar en los sectores de los Barnechea, sectores de Independencia. Las cuarentenas son bien complejas, y lo extiendo además a la gente que vive en departamentos, que pueden ser departamentos también muy bonitos, pero los departamentos son departamentos, no tienes a lo mejor una gran terraza, no tienes a lo mejor un gran patio, y tienes que estar ahí literalmente entre cuatro paredes. ¿Cómo se administra esa realidad del confinamiento, de la cuarentena? Bueno, es bien complejo, efectivamente, para también mirarlo en perspectiva. Nosotros no tenemos ninguna experiencia previa respecto a pandemia desde el reporte de lo psicológico, ¿ya? Entonces se está tratando de asociar un poco más a otro tipo de fenómenos, guerra o cuadros contagiosos, pero que no han tenido la envergadura de lo que estamos viviendo actualmente. Efectivamente, desde el punto de vista psicológico, el tema de la incertidumbre, de no saber cuánto tiempo va a durar, además esto, asociado a este componente de vulnerabilidad, hace que sea un tema muy, muy complejo. Como tú bien señalabas, yo ayer, por ejemplo, hablaba con una paciente que me decía que estaba en su departamento y que ya no daba más, que ella necesitaba salir, que prefería en el fondo casi que contagiarse, que seguir en el fondo estando en cuarentena. Y eso hace que sea muy complejo, y por eso es que hay que tratar de buscar cuáles son las vías que nos pueden hacer esto tolerable, ¿ya? Dentro de las vías posibles, yo lo que trato de recomendarle siempre a las personas es que casi todos tenemos a alguien o alguna persona en nuestra vida que es una persona que nos da calma o que nos genera un espacio de tranquilidad, ¿ya? Puede ser un amigo, un familiar, la pareja, incluso puede ser una mascota, ¿ya? Algo que nos tranquiliza. Bueno, este es un momento importante para estar en mayor conexión con esa persona, tratar de establecer ciertas rutinas, de poder contactarnos con ella, no sé, 2 veces al día, tratar de tener algún espacio lúdico, de poder hacerlo. Yo en el caso de las familias, por ejemplo, que viven mayores niveles de hacinamiento, creo que una buena posibilidad es tratar de estar más conectados a los medios de comunicación, porque eso obviamente los distrae, pero no cualquier medio de comunicación. Ojalá un medio de comunicación que no esté conectado en todo momento con el tema de la pandemia, ¿ya? Que es parte un poco de las dificultades que tenemos hoy día, por ejemplo, con la televisión abierta en Chile, que está como con una programación de 24 horas al día de la pandemia. Entonces eso claramente no genera alivio ni relajo psíquico a las personas que lo están escuchando. En otros países, por ejemplo en Argentina, lo que se ha definido es tratar de hacer una programación tendiente a alivianar la carga emocional, e incluso ciertos contenidos educativos para los niños, tratando de pensar en el fondo en quitarles temas de tarea. Lo otro que puede ayudar harto es generar ciertas estrategias mínimas, por ejemplo, cambiar los muebles. Lugares que sean muy pequeños, uno puede eventualmente intentar cambiar los muebles de posición, y eso puede ayudar a generar alguna sensación de cambio. Yo trato en el fondo como de antelarle a la gente de que esto va a ser largo. Esto probablemente, como ustedes bien decían ahí, lo más probable es que la cuarentena en las 7 comunas se extienda 7 semanas más. Todas las curvas epidemiológicas lo que muestran es que el pic va a estar entre las últimas semanas de abril y las primeras semanas de mayo. Entonces estamos hablando de que nos quedan por lo menos 2 meses en esto, como para que la gente tenga cierta certeza. O sea, yo creo que nos hace muy mal como esta sensación de que se va aumentando semana a semana y no tener en perspectiva inmediatamente de que aquí no estamos hablando que bajo ninguna circunstancia esto va a terminado antes de las primeras semanas de junio.
Alberto, una pregunta cortita. Conversamos con el psiquiatra Alberto Larraín. Son muchos los profesionales de distintas áreas, ¿ah? Y uno puede colocar hasta músicos ahí, ¿verdad? Artistas, obras de teatro, no sé, hay un sinnúmero. Y también profesionales del área de la salud. Los psicólogos, los psiquiatras, que tú sepas, ¿están también haciendo algo que pueda ser colaborativo, donde la gente pueda conectarse en espacios de comunicación con mini consultas online, que eventualmente puedan incluso hasta ser gratis por un rato o sujetas a donaciones, que también es una forma que está ocurriendo mucho? Sí, hay varias iniciativas que están circulando. Yo en general tiendo a subirlas todas al Instagram o al Twitter en la medida que me van llegando. Hay fundaciones que se han articulado. Este fin de semana, por ejemplo, hubo una reunión para todos las familiares que son víctimas de un suicidio dentro de sus familias. La Fundación para la Confianza tiene una red telefónica que está abierta permanentemente para poder, en el fondo, ofreciendo psicólogos. La Asociación Chilena de Psicoanálisis también puso a disposición ciertas psicoterapias online. La Universidad de Concepción también está instalando algunas cosas, pero todavía no ha sido nada como estructural. Siguen siendo como iniciativas parceladas y un poco lo que se espera, particulares, que claramente no van a dar abasto para la realidad de la población completa. Para que se hagan una idea, a mí antes de la cuarentena me llegaban aproximadamente 5 casos diarios nuevos por redes sociales espontáneamente. Hoy día me están llegando sobre 60, sin mayor como promoción, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Yo nunca había tenido esta sensación de que no podía responderle a la gente las consultas que me hacía. Ahora debo tener acumulado como 200 y tantas consultas que no he logrado sacar. Entonces es muy complejo de abordar, y efectivamente hay un porcentaje de la población que está muy sintomática, y además se empieza a cruzar también con que lo que dice la evidencia es que un foco importante de la atención va a tener que estar enfocada en el personal que está atendiendo a los enfermos. También, claro. Que empiezan a tener un deterioro bien importante, y a las personas también que nos están suministrando los servicios básicos. Esos dos grupos, un poco la última recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud, en que haya un foco prioritario en garantizarles el tema de salud mental, dado que en el fondo son ellos los que tienen que hacer que esto siga circulando. Pero sí, hay un montón de iniciativas. Yo trato de subirlas permanentemente como a las redes, que es Alberto Larraín S, en Twitter y en Instagram, y en el fondo hoy día estamos articulados. Yo diría que en general el gremio de psiquiatras y de psicólogos están casi todos atendiendo por teleconferencia, a distancia, y muchas iniciativas gratuitas. El problema son que efectivamente no todo implica, no necesariamente es lo que la gente necesita, ¿me entendís? Claro. Como al 100%. Entonces es una situación nueva, esto tiene evidencia, efectivamente no es que estemos haciendo algo tuntún, sino que se puede hacer telepsiquiatría, pero tiene todavía complejidades. Tenemos complejidades con los remedios, en el fondo con receta retenida, tenemos algunas complejidades en el fondo con algunos exámenes. Entonces es una situación bien nueva, por así decirlo. Le agradecemos al psiquiatra Alberto Larraín esta conversación con infinita.cl Mega Plus, realmente interesante para todo este contexto psiquiátrico, psicológico que se deriva del brote de coronavirus, con sobre todo los casos de cuarentena y los confinamientos voluntarios y obligatorios a los cuales estamos sometidos algunos. Alberto.